Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, espero que todo bien. Seguro el tema de hoy es uno de los temas que más recuerdan del colegio. Siempre que converso con alguien y le comento que enseño química, lo primero que recuerdan es la distribución electrónica o también conocida mundialmente como la regla del serrucho. Pero, ¿de dónde viene esta regla, no? ¿Para qué sirve? ¿Hay formas más sencillas? Pues sí, y lo trabajaremos en esta sesión. Pero recordemos un poco de la sesión anterior, ya que están bastante relacionadas. En la sesión anterior hablamos de la estructura de la zona extranuclear o envoltura electrónica y dijimos que en ella solamente hay electrones, los cuales se mueven de manera caótica en regiones probabilísticas denominados, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Orbitales, claro. Pero ahora también les podemos llamar rempes, ¿no? Que es una forma bastante común. El electrón tiene un comportamiento dual y podemos aplicar justamente la ecuación de onda a su comportamiento y de esta nos salen 4 soluciones a las cuales denominamos números cuánticos. Cada número cuántico podemos ver de que nos va a dar cierta información. Veamos el cuadro. El primer número cuántico nos ayuda a comparar el tamaño de los orbitales. Es decir, a mayor valor de este número cuántico, mayor tamaño tiene el orbital. El segundo número cuántico está relacionado con la forma del orbital. Algunos son esféricos, otros dilobulares y así sucesivamente. Estos dos números en conjunto definen la energía del electrón, ya que sumados forman un parámetro denominado energía relativa. El tercer número cuántico nos indica en qué orbital se encuentra el electrón y también su orientación espacial, ¿no? En el eje X, Y o Z. El último número cuántico es muy particular porque tiene un significado única y exclusivamente para el electrón y que justamente nos indica su sentido de giro imaginario. Ahora bien, si tenemos que poner electrones en las diferentes regiones, ¿dónde los pondríamos primero y por qué? Es como, por ejemplo, decirles, ¿no? Tenemos que poner personas de entre los 15 y 80 años en habitaciones en un edificio de varios pisos. ¿A quiénes pondríamos primero y en dónde los pondríamos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ustedes dirán seguramente primero a las personas mayores y en el primer piso. ¿Por qué? Porque tienen menos energía. Y luego continuaríamos con los que tienen más energía, ¿sí o no? Esto mismo pasa con los electrones en la zona extranuclear. ¿Y cómo sabemos quién tiene más energía que otras zonas dentro de la zona extranuclear? Ahí entran los dos primeros números cuánticos y su famosa energía relativa. Esto que acabamos de decir es el llamado principio de construcción y de Aufbau, que pueden ustedes notar de que los electrones van primero en la región 1s, porque su energía relativa es 1. Luego en 2s porque tiene energía relativa 2 y así sucesivamente. Entonces, eso justamente es la famosa regla mnemotécnica que ustedes sí, sopa, se da pensión, que algunos de ustedes habrán escuchado. Es una bonita forma de recordarlo, pero veamos algunos ejemplos que los podemos mostrar aquí. Ya sé lo que muchos están pensando. Profesor, ¿y esto para qué nos sirve? Yo no veo átomos ni electrones. Bueno, tengan en cuenta algo. Los materiales dependen en gran medida de los enlaces que forman entre sí. Y justamente, ¿dónde se forman estos enlaces? En la zona extranuclear. Y justamente la zona extranuclear tiene varias capas o niveles, ¿no? Por ejemplo, el potasio tiene 4 capas. De estas 4 capas, ¿cuál es la que me permite la unión con otros átomos? Muy bien, la última, ¿sí o no? A esa le denominamos capa de valencia. Y los electrones que se encuentran ahí, vamos a llamarles electrones de valencia. Los demás electrones son los electrones internos, y si bien también influyen en las propiedades de los materiales, no tanto como los electrones de valencia. En el caso del potasio, ¿cuál es su capa de valencia? Claro, la cuarta capa. Muy bien. ¿Y cuántos electrones hay ahí? Un solo electrón, ¿sí o no? En el caso del bromo, podemos ver su distribución electrónica también. ¿Y cuál es la capa de valencia? También la cuarta capa. ¿Cuántos electrones hay ahí? 7. La cantidad de electrones de valencia es algo muy importante para ver otros aspectos. Pero seguramente ustedes me preguntarán, profesor, ¿y tengo que hacer la distribución electrónica para saber cuántas capas tiene el átomo y cuántos electrones hay ahí? Pues te diré que no. Hay una forma más sencilla y es usando la famosísima tabla periódica. En la tabla periódica hay 118 elementos conocidos, ordenados de acuerdo a su número atómico. Recordemos que justamente el número atómico determina la identidad del átomo. Ahora bien, para ubicar un elemento en la tabla, tenemos las famosas filas o periodos, que son horizontales, y las columnas o grupos, que son verticales. Los elementos del mismo grupo son los que se parecen entre sí por lo general. Por ejemplo, en cuanto a propiedades, el oro se parece a la plata y también al cobre. Estos tres son metales bastante difíciles de oxidar y como pueden ver están en la misma columna, es decir, en el mismo grupo de la tabla periódica. El periodo nos indica la cantidad de niveles que tiene un átomo. Por ejemplo, ubican ustedes al sodio. ¿En qué periodo está? Está en el periodo 3, lo cual me indica que tiene 3 niveles o capas. El cloro también está en el tercer periodo y tendría también 3 niveles. Los grupos también nos dan información.
Los elementos que están en estas regiones de aquí, ¿no?, que vamos a mostrar en esta parte, se denominan elementos representativos y que son quienes nos vamos a enfocar más en nuestro estudio. Los grupos que se encuentran en los elementos representativos son numerados del 1 al 8 y son del tipo A. Los del tipo B son más complejitos y los vamos a esperar para más adelante. Bueno, el grupo en el que se encuentra un elemento representativo nos va a indicar la cantidad de electrones de valencia que tiene. Así, los elementos del grupo 1A tienen un electrón de valencia, los del 2A, 2 electrones de valencia y así sucesivamente. En esta tabla podemos ver de que cada electrón de valencia lo vamos a representar por un puntito, miren ahí está. Y ustedes pueden ver de que todos, en el caso del grupo 8A, tienen 8 puntitos, tienen 8 electrones de valencia y a ellos se les denominamos los famosos gases nobles. Y como son gases nobles, ellos no reaccionan con otro elemento químico porque ellas son bastante estables. A ver, recapitulando. ¿Cuántas capas tiene el fósforo cuyo símbolo es P? Claro, como se encuentra en el periodo 3, entonces tiene 3 niveles de energía y como está en el grupo 5A, tiene 5 electrones de valencia. ¿Ven que la cosa se hizo bastante más sencilla? Ahora miren, los elementos pueden ser metales, no metales y metaloides. Vamos a ver cada características de cada uno de ellos. Los metales son elementos que se caracterizan físicamente por conducir muy bien el calor y la electricidad. Brillan, pueden formar hilos, láminas, usualmente son sólidos y para derretirlos hay que calentarlos hasta temperaturas relativamente altas. Usualmente los metales tienden a oxidarse, es decir, a perder electrones. Pero ¿cuántos pueden perder? En el caso de los metales de los grupos representativos, pierden todos sus electrones de valencia. Por ejemplo, el aluminio, que está en el grupo 3A, pierde 3 electrones. El sodio, que está en el grupo 1A, va a perder un electrón. Por otro lado, los no metales se caracterizan por ser opuestos a los metales. Físicamente son malos conductores del calor y la electricidad, no brillan, no forman láminas, no forman hilos, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos y químicamente se caracterizan porque cuando se enlazan, cuando interactúan con otros átomos, o bien comparten electrones o bien ganan electrones. Cuando hacen esto, es decir, cuando ganan o comparten electrones, buscan de formar en total 8 electrones de valencia, a lo cual seguramente ustedes recordarán le llamamos la regla del octeto. Por ejemplo, en el caso del azufre, que es del grupo 6A, va a tener 6 electrones de valencia. Eso implica que cuando va a unirse, ¿con cuántos electrones creen ustedes que debería ganar para poder llegar al famoso octeto? Claro, 2 electrones, ¿sí o no? Entonces, esa es la forma en la cual vamos a determinar cuántos electrones van a tener que ganar los no metales para estabilizarse. Existe un tercer tipo de elementos, a los cuales denominamos metaloides. Seguramente ustedes han escuchado por ahí de que se comportan como metales y como no metales. Pero ¿en qué caso se comporta como cada uno de ellos? Les comento que en el caso de estos tipos de elementos, físicamente se comportan como metales porque conducen el calor, la electricidad, brillan. ¿Ya? Pero químicamente se comportan como no metales, es decir, comparten o ganan electrones cuando se enlazan. Pero también tienen algo bastante curioso. Los semimetales, o también llamados semiconductores, pueden conducir la electricidad. Pero a diferencia de los metales, conducen mejor cuando la temperatura es mayor, ¿no? Es decir, conducen mejor cuando están calientes, mientras que los metales conducen mejor cuando están fríos. Bueno chicos, yo sé que ha sido bastante información por esta sesión y que seguramente quieren aprender más. Y lo van a hacer, estoy seguro. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.